Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Cuando uno ve las notas periodísticas casi diario, hay algunos incidentes de crimen organizado que resultan realmente increíbles. Sin embargo, cuando uno oye el reporte del presidente, nos dice que la violencia ha bajado, que el número de homicidios tiende a haber una disminución. Entonces, para discutir qué tanto lo que vemos en prensa es cierto, qué tanto realmente una mejoría, hemos invitado a un experto en la materia, Eduardo Guerrero. Bienvenido, Eduardo. Encantado de acompañarlos. Eduardo, qué gusto tenerlo aquí. Ahora, por años usamos ese indicador. Homicidios por cada 100,000 habitantes ahora se está usando el número total de homicidios al mes. ¿Hay una mejoría desde que arrancó el gobierno de López Obrador? ¿Cómo nos comparamos con el pasado? Sí ha habido una leve mejoría de un 10% aproximadamente de baja de homicidios en el último año y medio. La tendencia sigue a la baja, entonces posiblemente esa pendiente siga creciendo y el porcentaje sea mayor, pero es aún incierto. Algo que ha aumentado mucho son las desapariciones, que si se contabilizaran como homicidios, aquellos desaparecidos que no han sido localizados, posiblemente esa disminución sería mucho menor, o quizás hasta nula, ¿no? Habría que hacer ahí el cálculo. Ahora, para ponerlo en cifras globales, estamos hablando acabamos de rebasar los 150,000 homicidios, no dolosos, sino homicidios, más 40,000 desaparecidos. Este sexenio, no, yo creo que la cifra es menor, ¿no? De homicidios culposos, que son Los dolosos, más o menos estaríamos hablando mensual de unos 2,500 mensuales. O sea, de los del 90 diarios, 90 y tantos diarios. Exacto. Y del crimen organizado son alrededor, en promedio, el 70% de los homicidios dolosos están vinculados con el crimen organizado por el tipo de arma que utilizan. Que es algo que tú has seguido y estudiando desde hace muchos años. Así es una base de datos muy robusta al respecto. Así es, en donde contabilizamos los muertos en enfrentamientos, en masacres, incluso en las fosas clandestinas. ¿Y esa proporción se ha mantenido así, 70-30? Se ha mantenido y varía dependiendo con la entidad, ¿no? Hay lugares como en Tamaulipas o como en Chihuahua o Baja California, donde ese porcentaje sube a ser el 85-90%, y en otros lugares como Oaxaca, donde baja a ser el 30%. Ah, hay una varianza muy grande. Muy grande. Muy grande. Pero en las entidades se mantiene más o menos estable esa proporción. Sí, estable. En lugares como Coahuila, en donde las cosas han mejorado tanto en los últimos 10 años, pues ha bajado muchísimo, ¿no? Porque lo que se ha contenido es el crimen organizado. Exactamente. Ahora, tú mencionaron ahorita al paso el asunto de los armamentos. Hace unos días, bueno, la semana pasada apareció un periódico de circulación nacional hablando de drones artillados. Y ya cada día leemos de nuevos armamentos en manos del crimen organizado que son no necesariamente muy caros. Vi una nota en la cual una pistola normal se puede convertir en una pistola de repetición por 3,000 pesos. ¿Tú cómo lees eso? Mira, no son armas muy sofisticadas que se compren fuera y se traigan acá, sino más bien como a la mexicana. Le hacemos adaptaciones y las volvemos más sofisticadas. Por ejemplo, las ametralladoras semiautomáticas las volvemos automáticas acá. Esos drones artillados también los adaptamos y les ponemos algunos explosivos. Por ejemplo, que salen mucho de los explosivos que se utilizan para las minas. Hay un mercado negro de pólvora, por ejemplo, o de nitrato de amonio que se utiliza mucho en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cártel Jalisco, entre los territorios que controla justamente en Jalisco, hay muchas zonas con muchas minas. Y entonces tengo buenas fuentes que me comentan que Cártel Jalisco saca de ahí los explosivos, bueno, la pólvora, que la utiliza para, por ejemplo, llenar tanques de oxígeno usados con pólvora y adaptar eso para que sean activados desde vía remota, ¿no? Ahora, cuando el presidente López Obrador llegó al poder, nos dijo, lo he dicho desde antes, que la estrategia de abrazos no balazos, que implicaba no confrontar al crimen, sino tratarlo de, digamos, de disuadir,
porque hay toda una teoría que la violencia lleva más violencia, junto con una estrategia política social, que lo que se esperaba es que disuadiera a los jóvenes de entrar al crimen, nos iba a llevar, eso, así lo puso él, a una disminución del 50% para la mitad del sexenio. A lo mejor ha bajado 10, a lo mejor menos contando los desaparecidos, y al mismo tiempo empezamos a ver unas manifestaciones de violencia que yo no recuerdo haber visto. Sí. Y quizá tu artículo del Financiero de hoy es una buena punto de partida. Hubo la semana pasada en Chilpancingo una movilización social violentísima, le llamo social por llamarle de alguna forma, bloquearon carreteras, secuestraron funcionarios del Estado, usaron incluso una tanqueta que le quitaron a la Policía Estatal para irrumpir en el Congreso. Y mientras el presidente nos decía que estos eran criminales, el gobierno del Estado negociaba con ellos. ¿Qué nos dice esto de los vasos comunicantes entre el crimen, el riesgo? Hay un mapa en la revista Economy hace como 3 o 4 meses donde se ven las zonas donde el crimen organizado tiene más peso y el centro de México es uno de ellos. A nivel mundial, ¿hay algún cambio cualitativo? ¿Estamos viendo un fenómeno distinto? Fíjate que qué bueno que lo pones en la mesa, porque estas movilizaciones de 2,000, 3,000, 4,000 personas que ha habido en las últimas semanas en Chilpancingo, porque no solamente fue esta de la semana pasada, sino hace 3 meses los antorchistas también sacaron a la calle a 3,000 para reclamar un asesinato, sí te muestra un músculo social de estas agrupaciones y le están dando una señal a los gobiernos estatales, ya no municipales. Ahí escaló. Exactamente, de que ellos pueden movilizar miles incluso de personas, de manifestantes, obstruir vías estratégicas como Autopista del Sol, ¿no?, para el tema del turismo, que pueden apoderarse de sectores, pues, infraestructura de transporte público, por ejemplo, básicamente se apoderan de las bases o sitios de taxis o urbans, como les dicen en Guerrero, y paralizar una ciudad, ¿no? Y se sientan te tienes que sentar a negociar con ellos, ¿no? Eso yo lo había visto a nivel municipal. Ahora lo veo ya a nivel estatal. O sea, ya se impusieron y sentaron a la gobernadora, no estuvo la gobernadora, pero al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad a negociar. Se exhibió ahí un pliego petitorio con algunas obras sociales, que era un poquito darle barniz de legalidad al asunto. De movimiento social. Exacto, ¿no? La verdad es que la negociación yo creo que fue la noche anterior y se negociaron las áreas, por ejemplo, de reparto de los taxis y los sitios entre las dos organizaciones que están peleándolos, que son los Tlacos, una organización que ha ido creciendo vinculada con Cártel Jalisco Nueva Generación, y con Los Ardillos, que es una organización vinculada con la Nueva Familia Michoacana, que es una organización regional muy importante. Y estos acuerdos son muy inestables. Habían llegado a un acuerdo hace un par de años. El obispo de Chilpancingo fue el árbitro, imagínate. Sí. Ya la iglesia metida ahí. Obispo que hace unas 4 semanas dijo que Chilpancingo era controlado por el crimen organizado. Estaba perdido, así es. Había que cambiar la estrategia de seguridad, ¿no? Entonces, pues yo veo naufragando, la verdad, a Guerrero. Astudillo, el gobernador anterior, un hombre, un político de larga trayectoria, fue capaz como de, digamos, fue buen intermediador, buen árbitro. La verdad es que no tuvo logros mayores, aplacó la violencia y al parecer lo que hizo fue armar como esquemas de cogobierno por municipio, seleccionando, bueno, un poco poniendo en la mesa de gobierno a las organizaciones más importantes junto con los alcaldes, pero pues eso son arreglos muy inestables, ¿no? Pero al menos bajó la violencia 30%, los homicidios bajaron en Guerrero. Ahora traen una tendencia a la alza impresionante, pues las cosas no pintan nada bien, ¿no? Ahora hay territorios que han tenido virajes brutales y manifestaciones realmente increíbles. El hecho de que los miembros del Poder Judicial no puedan ir a sus instalaciones, porque sus instalaciones están siendo
amenazadas por el crimen organizado. Antes había 4 o 5 entidades que sabíamos que estaban penetradas, pero si hacemos el recuento del Nuevo México, pues la mitad de la República, o sea, igual es Chiapas que Guanajuato, que Tamaulipas, en dimensiones distintas, pero en todas partes está el crimen organizado. Sí. Fíjate que en donde no había confrontación directa con ellos, como mencionaba Carlos, tuvo la mala consecuencia de que se expandiera la presencia criminal a muchos nuevos territorios, ¿no? Entonces, eso luego se dieron cuenta, por cierto, fue sobre todo durante la pandemia. Fíjense, en la pandemia, que era, viéndolo en retrospectiva, un momento ideal para haberse lanzado con todo, porque como no había delitos callejeros casi, la gente no salía de su casa, era el momento en donde podías agarrar a toda tu fuerza pública e irte contra ellos, pero también se relajó la propia autoridad y se expandieron de manera impresionante los grupos, ¿no? No sé si recuerdan, pero en esos momentos regalaban muchas despensas, electrodomésticos, le daban empleo a los chavos que se habían quedado sin chamba, sobre todo en lugares estratégicos para ellos, ¿no? Donde tienen casas de seguridad, donde guardan droga, dinero, armas. Y pues salieron ellos mucho más robustecidos de la pandemia que el gobierno, ¿no? Cuando el gobierno debió haber aprovechado esa coyuntura para debilitarlos, ¿no? Ahora, no fue así porque la estrategia de saque partía de otro principio. Ahora que parecería que ya se habían dado cuenta, porque aunque pueden dar algunos números positivos en caídas marginales en el homicidio, ellos tienen el mapa de lo que está sucediendo. ¿Notas un cambio de estrategia? Sí, fíjate que lo que detecté con mis datos es que a partir de hace 1 año y medio, y yo creo que a eso se debe el bajón, empezaron a ser muy selectivo con las detenciones, sobre todo de perfiles operativos o logísticos de las organizaciones. Vamos a parar acá. Claro. Regresamos en un momento más con este tema. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué podríamos esperar hacia adelante? Un segundo más, estamos aquí de regreso en Primer Círculo. Estamos de regreso con Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, y estábamos platicando sobre si ha habido un cambio de estrategia a raíz de lo que se ve que es una expansión geográfica del crimen. Nos decías que sí notas que se están enfocando en algo distinto. ¿Qué es esto distinto? Fíjate que hemos visto ahí en la Anti-Intelligence que los perfiles de los arrestados son más de carácter operativo, logístico. Es decir, ya no se están yendo por las cabezas más vistosas o famosas, sino por la gente que, por ejemplo, son jefas de un centro de comunicación, que son jefas de los conductores de los vehículos, que son jefes de sicarios. Y eso me parece que ha tenido un buen resultado. Ahí fue cuando empezaron a caer los homicidios, ¿no? Pero fíjate que la Guardia Nacional no ha sido muy eficaz, está un tanto corrompida, no tiene espíritu de cuerpo, sí necesitaba esta reingeniería que querían darle y que no va a poder hacerse por que la Corte detuvo este proceso. Pero detuvo porque es inconstitucional. Sí, claro, pero en términos como de organizativos hubiera sido deseable, porque es como un Frankenstein, esta guardia, hecha con retazos de distintas organizaciones que nunca realmente se cohesionaron bien, ni tampoco tienen una misión clara, un sentido de cuerpo, un espíritu de cuerpo, como se dice, ¿no? Ahora, a mí me gustaría detenerme ahí. Carlos utilizó la expresión de saque, ¿no? La política de saque tuvo varios errores. Yo creo, por ejemplo, el quitarle los recursos a las policías municipales y estatales, yo creo que fue muy grave. Claro, todos sabemos que había policías corruptas, penetradas, etcétera, pero también había buenos elementos y buenas corporaciones. Ese fue el primero, el creer que con de nuevo, un centralismo de seguridad que no ha dado resultados en 3 gestiones. Segundo asunto, a estos integrantes, creo que el 70% de los miembros de la Guardia Nacional son militares, pero estos militares no han recibido un entrenamiento, según Causa en Común, un entrenamiento para proceder como policías
que es una nueva función. Lo cual también es delicado porque los mismos militares te dicen, pues nosotros estamos entrenados para ocupar o recuperar áreas, no para defender los derechos humanos de un ciudadano. Y tercero, yo creo que la centralización de los recursos y el empobrecimiento de las policías municipales, y lo que hizo es que la Guardia Nacional llegue a muchos sitios con pocas defensas. O sea, era muy bueno que hubiera, ya me lo dijo un militar en Tijuana, nosotros necesitamos a la policía municipal aquí porque por más que estemos geolocalizados, no conocemos la ciudad, no sabemos cómo son las calles, no sabemos cómo son las colonias. ¿Cómo vamos a un proceso electoral? ¿Tú qué sugerirías viendo para enfrente? Mira, lo que mencionas, no más rápido tocar el asunto, creo que el presidente sí vio muchos problemas con el manejo de esos recursos, mucha corrupción. Yo creo, por ejemplo, ahí que hubiera sido muy bueno obligar a los gobernadores y a los alcaldes a transparentar el destino de esos recursos, invitarlos a la mañanera para que ahí explicaran exactamente que estaban gastando el dinero o algo así, ¿no? Pero les quitó el dinero, ¿no? Ahora, ¿cómo veo las cosas hacia adelante? Yo, francamente, les comento que yo veo al país hundiéndose cada vez más, un poco manoteando, como en una arena movediza. Y últimamente he pensado que no vamos a salir de esta solos, que sí necesitamos un apoyo externo. Y es por eso que escribí hace poco sobre la posibilidad de que se empezara a promover un tratado de seguridad para América del Norte. Un poco en la misma idea que el Tratado de Comercio, de libre comercio que se firmó hace ya muchos años, en pensar esto, pero en el área de seguridad. Y que empezáramos a pensar en cosas de armonización de algunas leyes que hicieran nuestros sistemas judiciales más compatibles y con mayores posibilidades de cooperación conjunta, que hubiera algunas también instituciones que fueran certificadas por Canadá y Estados Unidos para que pudieran recibir información de inteligencia útil para nuestras operaciones. Por ejemplo, que cosas como las extradiciones se hicieran en automático y ya no fueran un instrumento de negociación política. Que nuestras agencias de inteligencia trabajaran conjuntamente en blancos prioritarios. No cositas, digo, pequeñas como Iniciativa Mérida o esta hora Bicentenario, que realmente me parecen minúsculos y intrascendentes frente al reto que tenemos. Bueno, dándote la razón, la discusión sobre el fentanilo es bastante absurda, ¿no? O sea, esta discusión de, bueno, sí sabemos que entra por Manzanillo y básicamente por el Pacífico, sabemos las rutas hacia Estados Unidos, pero aquí no se procesa. Y al mismo tiempo las autoridades te están diciendo que han cerrado no sé cuántos cientos de laboratorios en el país. Bueno, esa discusión, si pasa por las versiones nacionalistas, pues se distorsiona. El fenómeno está allí y es para todos, para Estados Unidos y para nosotros. Nos conviene a nosotros y les conviene también a ellos. Claro. ¿No? Incluidos a los canadienses. Nos convendría sin duda y les convendría supongo que también a ellos. Pero ¿cuáles son los perdedores políticos? Decías hace un segundo que las extradiciones sean en automático, que no sean motivo de la negociación política. Pero la mala noticia es que a los políticos les gustan las negociaciones políticas, porque con eso ganan algo a cambio de esto. Digamos, todo el modelo del Tratado de Libre Comercio era justo eso, que ya no fuera discrecional los aranceles. Hacerlo implicó romper con una serie de acuerdos políticos ganadores y perdedores. Y se hizo en un contexto de una visión muy clara de cuáles eran los beneficios, saliendo una crisis económica, en eso se parece quizá. Pero ¿cuál tendría que ser el contexto político para que todos, allá y acá, en los dos allá, en Canadá, Estados Unidos y acá, quisieran perder la discrecionalidad para amarrarse con reglas que al final de cuentas son creo yo, de utilidad colectiva, pero es difícil imaginarse cómo llegar ahí? Yo pienso que va a ser un proceso largo. Estoy pensando que esto podría quizás que pasar 15 años, 20 años, pero creo que desde ahorita tenemos que empezar a platicarlo, a pensarlo, a discutirlo en la sociedad civil y luego ya con las cosas más claras de qué sería lo idóneo, pues dárselo a los gobiernos, ¿no? Tanto al gobierno mexicano como al canadiense y al americano.
y armar también grupos tripartitas de discusión, ¿no? De hecho, ya he tenido yo la oportunidad de hablar con algunos funcionarios de la Embajada Americana y los vi muy interesados por la propuesta para que se empiecen a armar ahí algunos grupos de discusión, ¿no? Pero yo creo francamente que sí tenemos que pensar en esto. Esto en América del Norte. También, por ejemplo, yo armaría unos buenos convenios con Colombia y Chile, que tienen maravillosas policías, o con España e Italia, que han luchado contra mafias. Ahora, yo creo que es una avenida que sin duda hay que explorar, pero luego hay esta como fantasía, lo voy a poner muy burdamente, que nos van a salvar los Marines. Ajá, claro. Y la capacidad de entrar a una negociación como esta parte de qué tan fuertes lleguemos. Sí. Y vamos a tratar de darle la cara optimista a esto. Mencionaste tú ya, Coahuila. Sí. Es una entidad pues, que está entre Chihuahua y Nuevo León, en la frontera, que debería estar igual de mal que Chihuahua y no lo está. O sea, sí hay muchas cosas que gobernadores competentes, concentrados, la propia Ciudad de México, creo que ha logrado unas capacidades policíacas muy notables. Entonces, yo creo que también tenemos que poner eso en la mesa. Sin duda. ¿Cómo hacer de esto una discusión para la elección del 24, que no solo es federal, es en 9 entidades, congresos en 30 entidades, etcétera? Pero ¿cómo traducir esto? Porque a veces, como que lo fácil sería lavarnos las manos a Estados Unidos o los gobiernos estatales lavarse las manos con el gobierno federal. Y no, hay buenos ejemplos de éxito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿sabes qué me preocupa? Que recientemente Unidad Cero sacó un estudio y hay una creciente opinión pública a favor de la prisión preventiva oficiosa, de subir las pelas. Exactamente. Y entonces también hay que combatir eso al interior, porque no vamos a tener buenos resultados si la cultura es la de mátenlos en caliente. Pongamos el contexto, no necesariamente todo el público sabe. Bukele ha sido el presidente de Salvador, el más exitoso, yo creo que en los últimos años, en América Latina, de contener la violencia. ¿Cómo? Una forma muy violenta en contra de criminales que tienen muchas diferencias entre los mexicanos, entre otras cosas casi no tienen armas, pero de todos modos ha sido muy eficaz en que el Estado recupere la soberanía sobre el territorio nacional. Pero en fin, esas son las soluciones que siempre son como más atractivas, ¿no, Eduardo? Sí. Bueno, acá en México, además de las cosas, digamos, de inteligencia que armaron gobiernos como el de Coahuila, incluso el de Tamaulipas, que también tuvo mucho éxito en bajar la violencia hasta antes que acusaran a García Cabeza de Vaca de corrupción. Sí han trabajado mucho en reformar instituciones, pero en los dos casos, tanto en Coahuila como en Tamaulipas, se armaron cuerpos especializados de combate contundente a las organizaciones criminales, ¿no? Entonces también hay ahí un elemento de fuerza muy contundente que se tiene que aplicar, ¿no? Es que es bien importante. Sí. Estado sin fuerza no es Estado. Estado con fuerza excesiva muy fácilmente se vuelve una dictadura o una cosa más fea, que es lo que seguramente va a acabar sucediendo en El Salvador. Entonces tienes que construir esas capacidades, pero desde la contención de un régimen democrático de derecho. Y algo que no hemos mencionado, la participación de los sectores empresariales y social. Por ejemplo, en Nuevo León... Otro caso de éxito. Pues fue un éxito en buena medida porque los empresarios de esa entidad se involucraron en el seguimiento, en exigir al gobernador, en una serie de cuestiones que en la capacitación de las policías, etcétera. Y esto también ocurrió en su momento en Tijuana, en Baja California. O en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez también. Claro, o sea, ahí hay otras experiencias de éxito, de involucramiento social. Bueno, los empresarios de Yucatán básicamente le prohibieron al gobernador en turno que cambiara al secretario de Seguridad Pública. O sea, hay un acuerdo político muy claro entre empresarios y gobierno de que ahí no se toca. Pero además es un tema importante porque el gran éxito con fuerza civil en el gobierno de previo al Bronco. Sí, de Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, claro. Llegó el Bronco y destruyó buena parte de eso. Entonces, todas esas inversiones, o incluso, como decías tú, la Policía Federal tenía fallas, muchas, pero si la destruyes, construir algo de cero, pues no te genera, es muy difícil lograrlo. La
Guardia Nacional también tiene muchas fallas. Sería un error, sin embargo, que el siguiente la destruyera. Así es. Pero lo malo es que así como los tiempos seccionales son cortos, los tiempos de los programas también. ¿Por qué no nos tratas como de cerrar? Tenemos como 1 minuto y medio de cómo podríamos dar cierta esperanza, porque yo creo que los estados tienen las capacidades para confrontar el crimen, aún de una forma democrática, si construimos esa coalición política. Pues sí, básicamente lo que diría para terminar es que el desamparo en que se quedaron muchos gobiernos estatales después de que les quitaron fondos que eran importantes para la seguridad estatal y municipal, hicieron también que de manera creativa empezaran ellos mismos a ver la manera, por ejemplo, los estados fronterizos, de colaborar con estados como Texas, como Arizona, como California, para que hubiera ahí capacitación, tecnología, convenios de colaboración que han dado buenísimos resultados, ¿no? Incluso en lugares como Quintana Roo, con Carlos Joaquín, el gobernador previo, se dio mucho una colaboración con el FBI, con la DEA, que mantuvo las cifras de inseguridad a la baja, sobre todo en los centros turísticos, ¿no? Entonces yo creo que a pesar, digamos, de toda la adversidad y de los problemas, en estos momentos críticos, muchos gobernadores han reaccionado con mucha resiliencia y de manera creativa, y han logrado contener el problema, incluso reducirlo en algunos lugares, ¿no? Donde yo sí soy muy pesimista es cuando volteo a ver lugares como Guerrero, justamente, como Chiapas, en donde no hay una clase empresarial, en donde no hay presupuesto público, y es cuando pienso en el Tratado de Seguridad para América del Norte, ¿no? Pero ahí en principio, que el tiempo ya se nos fue, habrá que discutir en otra ocasión, un gobierno federal debería de tener la fuerza para apoyar. Claro. Y aquí hay como una ausencia del mismo. Pero tendremos que hacer otro programa para eso. Muchas gracias, Eduardo. Hombre, encantado, gracias. Eduardo, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Que descansen.